Bien, como siempre a la distancia, reciban todos un cordial y afectuoso saludo de nuestra parte. Gracias a la verdad por seguirnos a través de este medio. Damos gracias al Señor por ello, pues de alguna manera Él nos ha permitido seguir creciendo en los principios y en las verdades bíblicas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias también porque nos ha permitido desarrollar diferentes estudios a través de modo virtual, lo que ha hecho que en este tiempo contemos con aulas virtuales, estudiantes diligentes, maestros comprometidos con la enseñanza y también con la pureza en la enseñanza, ¿no? Así que damos gracias a Dios, a todos los que se conectan, de verdad gracias. Bien, alguien muy juiciosa y generosamente que tenía una solicitud respetuosa, que siempre son bien aceptadas cuando son respetuosas. Pastor, ¿y cómo va el tema de las ciudades? Bueno, el tema de las ciudades va en lo siguiente. Estamos obviamente esperando que todo, como que en medio de todo esto se normalice, esperando que apenas se normalice el tema pandémico y todo esto que implica. Empezaremos a viajar, seguramente estaremos con mi esposa visitando algunas ciudades para empezar de alguna forma, ¿no?, a animar a las personas y a ciertamente ir colocando el semillero, ¿no? Y bueno, estamos precisamente esperando, vuelvo y le repito, que todo como que se normalice. Pero tengan la certeza que les visitaremos a cada una de las ciudades que nos han reportado muy juiciosamente siempre su asistencia. Les vamos a visitar, vamos a estar allí, procuraremos de alguna manera en lo posible contactarles y bueno, hacer llevar a cabo un evento que nos permita de alguna manera hacer un llamado a diferentes personas de cada ciudad. Entonces en eso estamos también. Muy bien, respondiendo también a otras preguntas, como por ejemplo, ¿hasta cuándo iremos con nuestras aulas virtuales? Bien, con nuestras aulas virtuales iremos hasta el 5 de diciembre, ¿no? Ya los maestros están notificados y cada uno de los estudiantes. El que a bien tenga salir a su tema vacacional, lo puede hacer con toda la libertad del caso siempre. Una vez más, por segunda vez y una vez más significa como un llamado especial y noble de atención. Por favor, medidas de seguridad, las medidas de sanidad siempre van a ser muy importantes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, estaremos al frente con mi esposa desarrollando inductivamente algunos textos de la palabra, ¿no? Y esto con el ánimo de que usted siga creciendo, ¿no? Los que no van a salir, entonces involúcrense, por favor. Allí no habrá presentación como de tareas y lo que se viene haciendo en aula virtual, sino desarrollaremos, por ejemplo, para no ir tan lejos, la carta de Judas. Esa es la que vamos a desarrollar, pero con ustedes, ¿no? Entonces se conectan todos y bueno, vamos a ver Judas versículo a versículo, ¿no? Entonces será muy importante contar con su confirmación y su asistencia porque no siempre la aplicación puede soportar de alguna manera o podrá soportar de alguna manera hasta cierto número de personas. Entonces siempre será muy importante contar con su confirmación. Y estaremos otra vez de vuelta con aulas virtuales y la normalidad a partir de la segunda semana de enero, ¿no? De enero. Bueno, eso lo estaremos confirmando también a partir incluso ahora de que tengo aula virtual y mi esposa también, estamos enseñando. Entonces estaremos haciendo también algunas piezas publicitarias que tienen que ver con lo que les acabo de decir. Bueno, entonces todos cordialmente invitados después del 5 de diciembre, los que no van a estar de vacaciones, ni cordialmente invitados, todos, 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 todos. Muy bien, mis amados hermanos, si usted nota que aún no o nota mejor la ausencia de alguno de sus hermanos en Cristo, compañero, hermano entrañable de aula virtual, que no se ha conectado, hágale el noble llamado, hágale una amable invitación, dígale, hermano, estamos a punto ya de empezar a desarrollar el capítulo 5, los versículos 7 al 11 de Santiago, ¿no?
Entonces hágale un noble llamado, dígale, bueno hermano, aquí estamos, noble llamado. Si usted nota que hay todavía algún maestro que no se ha conectado, hágale el noble llamado también a su maestro. Maestro, hágale el llamado a su estudiante. Y bueno, para que así todos sigamos edificando en los principios y en las verdades bíblicas. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este santo tiempo. Santo en cuanto a que tú lo apartas para nosotros, Señor. Así que te pedimos en esta tarde, ya cayendo la noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos, Señor. Para que un entendimiento, Señor, una revelación y asimismo una transformación de cada área de nuestro ser. Y esto a causa de tu bendita palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, porque definitivamente se fortalece nuestra fe, es a través del estudio juicioso, Señor, de tu palabra, pero también con practicidad en tu palabra es que nuestra fe también es fortalecida. Te damos gracias, Señor, y bendigo a cada uno de los que juiciosa, noble, pero por sobre toda mente amable, nos sigue por este medio y quiere estudiar y tiene anhelo y tiene hambre, tiene sed. Padre, bendita toda aquella damita que siempre ha estado ahí con hambre, con sed, aprendiendo de tu palabra. Señor, le bendigo en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Y cada varón, Señor, que también con hambre, con sed, se ha dispuesto para aprender a través de una serie de enseñanzas sistemáticas, una serie de enseñanzas expositivas y consecutivas de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, si nota que aún no hay nada, faltan algunos de sus hermanos en Cristo, hágale el llamado. Bueno, muy bien, vamos a ir por favor a Santiago capítulo 5 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 5, versículos 7 al 11. Y dice, por tanto, hermanos, por tanto es un término de conclusión, o sea, después de lo que les acabo de enseñar, de lo que les acabo de decir, después de alguna manera como les he hecho, porque recuerden que venimos de una exhortación bastante fuerte de parte de Santiago, ¿no? Y esto ciertamente a raíz de que pues también somos probados en lo que ya habíamos visto con respecto al dinero, a las riquezas, bienes materiales. Dicho eso, entonces Santiago dice, por tanto, después de lo que les acabo de decir, ¿no? Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? Mirad cómo el labrador, dice la palabra, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Escuche, usted podría ir subrayar con, porque muy diferente sería leer aguardando paciencia. No, aquí dice con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, o sea, ya el término subrayelo, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, una vez más, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados, viene el término griego Macarios. Macarios significa doblemente feliz, doblemente dichoso. Si quisiéramos parafrasear sin cometer un error en nuestra exégesis, interpretación, diríamos, he aquí tenemos por doblemente dichosos, doblemente felices a los que ¿qué? ¡Wow! No, pero ¿cómo es esto? Esto raya, ¿no, hermano? Esto parece que raya nuestra lógica, nuestro razonamiento, el orden como concebimos nosotros las cosas, ¿no? Dice, bienaventurados. A veces por momentos me da y tengo la leve impresión, ¿no?, de que algunos hermanos en Cristo ven algunos términos y los notan, pero como que no son muy objetivos al momento de no solo de la lectura, sino del estudio. Entonces dejan pasar algunos términos que son importantes, por ejemplo, bienaventurados.
Entonces, cuando alguien lee bienaventurados a los que sufren, como lo que sigue sufren, parece que no se lee bienaventurados, sino desventurados, ¿no? Entonces, parece que en medio de ese misticismo, entonces parece ser que muchos asocian que sufren con pobrecitos, y no es así. Dice la Biblia, he aquí, o sea, tiempo presente, está hablando de toda la iglesia, de todos los hermanos en Cristo, o sea, le suma algo, bienaventurados, esto es Macarios, doblemente felices, doblemente dichosos, a los que sufren. Pareciera una contradicción, pero realmente se halla en la dicha, la doble felicidad, se halla en medio del sufrimiento. Y vamos a ver qué dice Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job, una vez más, paciencia, y habéis visto el fin del Señor, refiriéndose a Jesús. O sea, aquí dice paciencia y, o sea, hay dos personajes, Job, ¿no? Con respecto a la paciencia, vamos a ver cuál fue la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, este es Yahshua, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. O sea, dos personajes muy claves, así que sígame con atención, hermano, por favor, hermana, sígame con atención. Yo espero que, así como para mí es de gran bendición poder estudiar y discernir en la palabra, lo sea para usted también. Habéis oído, esto es de oídas, de la paciencia de Job y habéis visto. Es bien impactante porque del uno se escuchó, pero del otro se vio, ¿no? Del uno se dijo, ¿quién? Job, el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Y del otro se vio. ¿Quién es el otro? Nuestro segundo Adán. ¿Quién es nuestro segundo Adán? Yahshua. ¿Y quién es Yahshua? Nuestro Salvador, nuestro Señor. Cuando hablamos de Salvador, hablamos de propiciación, expiación, redención, justificación, santificación, resurrección. En Él nuestra identificación. O sea, del uno se escuchó, pero del otro se vio. Y al día de hoy vemos de Jesús. Vemos a Jesús. ¿En dónde? En nosotros, en cada área de nuestra vida. Muy bien, sigamos. Y habéis oído el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Ah, bueno, aparte del fin, ¿no? Vamos a ver un fin con un propósito. Que el Señor es muy, no dice que es misericordioso. A mí este muy, de verdad, me sonó extravagante. Si usted lo quiere colocar así, permítamelo, recíbamelo. No es el término realmente, si estudiamos la palabra etimológicamente y del griego, aún del castellano, muy no significa extravagante, ¿no? Pero cuando hablamos del Señor y se habla de misericordia, pues parafraseemos, pero vuelvo y te repito, no es que muy signifique extravagante, bueno, sino que permítame hacerle como este símil, ¿no? Aunque las palabras no tengan como la misma homogeneidad, pero digamos que en el mensaje tiene mucho que decir. Que el Señor es extravagantemente misericordioso y compasivo. Oh, wow. Wow, wow. Palabras que como que le apretan a uno el corazón, y ese apretar el corazón como que, bueno, en fin, tratemos de tener el dominio, ¿no? Para que estas dos niñas no transpiren, no suden. Que el Señor es extravagantemente misericordioso y compasivo. Estamos finalizando prácticamente, bueno, no hoy, pero estamos ya a puertas de concluir Santiago. Espero que para usted, para mí lo ha sido, poder desarrollar expositiva y consecutivamente tan precioso aparte de la palabra en cuanto a practicidad de vida cristiana se refiere. Es indudable que cuando empezamos en el capítulo 1, desde el versículo 1, nos damos cuenta que Santiago se estaba dirigiendo sí a la iglesia, ¿no? Sí a los hermanos en Cristo, pero indudablemente que la referencia era a ser probada la autenticidad, lo genuino de esos hermanos en Cristo. La falsificación era un gran problema en aquel tiempo, la falsificación sigue siendo un gran problema en nuestro tiempo. Se falsifica el dinero, se falsifican las tarjetas de crédito, las joyas, las obras de arte y prácticamente todo lo que tiene valor, aún lo de sin valor o lo de menor valor, ¿no?
se falsifica, ¿no? Y esto para engañar a incautos, ¿no? Por consiguiente, entonces, si tenemos ese punto como referencia, nos damos cuenta que Santiago, a partir de toda la carta, está haciendo como una explicación o una exhortación, mejor, aguda, ¿no? En cuanto al creyente se refiere, para que verdaderamente refleje su autenticidad, y esta autenticidad, esta originalidad, esta verdaderamente genuidad se debe probar, ¿no? Se tiene que probar, ¿no? Todos lo que es ciertamente de valor tiene que ser probado. Las obras de arte son sometidas a prueba, ¿no? Y si son, por ejemplo, voy a hablarles ahorita que pues, el Señor me ha permitido vincularme a un estudio bien especial, arqueológicamente hablando. Si es, por ejemplo, autenticidad, y los rollos del Mar Muerto fueron sometidos a carbono 14 y a una serie de curadores a través de diferentes museos, como el del Louvre, el del Museo en Jerusalén, diferentes museos, y todos examinaron. La conclusión fue: los rollos encontrados en Qumran, esto es el Mar Muerto, realmente son originales, ¿no? Y esto, ¿por qué se dice? Porque fueron sometidos a pruebas muy rigurosas, pero supremamente rigurosas, ¿no? Y de igual manera el creyente es sometido ciertamente a prueba para probar su genuidad, lo genuino de su fe, lo auténtico, lo original de su fe, debido a que lo había detectado Santiago, en que muy seguramente algunos estaban desarrollando una fe falsa. Y la palabra de Dios siempre va a requerir de genuinos y de auténticos creyentes. Creyentes cuya vida evidencien una salvación genuina, ¿no? Una salvación, ¿no?, fundamentada en los principios y en las verdades. Sí, razón, dice el salmista: me has visitado de noche y me has y nada inicuo hallaste. Siempre seremos sometidos a prueba, ¿no? Siempre, hermanos, siempre seremos sometidos a prueba. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá, dice el profeta Ezequiel. Porque miró y se apartó de todas las transgresiones. La genuidad, la originalidad, la autenticidad viene, por favor. ¿Alguien tiene algún inconveniente con la imagen, la señal? ¿Me lo hace saber, por favor? ¿Todo está bien? Bueno, disculpen, creo que ¿alguien tiene inconvenientes con la señal? Se salieron varios en un momento, me dicen acá. Bueno, sigamos. Así que el resultado verdaderamente que se pretende, ¿no?, con las pruebas, es revelar lo genuino, lo auténtico, lo original de nuestra fe. ¿De en quién decimos creer? ¿No? ¿De quién decimos creer? Entonces, mi amado hermano, en la invitación siempre será, ¿no?, a que de alguna manera guardes en tu mente, en tu corazón, que como creyente, como dama creyente, como hombre, varón creyente, vamos a ser sometidos a prueba, y esto ciertamente también para que nosotros, cada uno de nosotros, no solamente evidenciemos genuidad, originalidad, sino también un compromiso genuino. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Un compromiso genuino. ¿Con quién? Con el Señor, con la palabra de Dios, con nuestra conducta, con una adoración apropiada, con una visión correcta del dinero, de los bienes materiales, con una conducta que tiene que ver con relaciones interpersonales, conducta de relación interpersonal al interior de la iglesia, porque parece ser que a raíz de este gran peligro de fe falsa, la iglesia como que pretendía dividirse, y fe falsa se notaba de alguna forma por el tipo de persecuciones, de pruebas por el que estaban pasando el pueblo en ese momento, la iglesia en ese tiempo. Recuerden que estaban pasando por un tiempo muy, muy complejo. Recuerden que era un tiempo, ¿no?, de Imperio Romano,
¿no? Donde ellos estaban siendo sacudidos por la barbarie, ¿no? Estaban siendo sacudidos, ¿no? Por un imperio inclemente, por un imperio ciertamente violento que perseguía al pueblo cristiano, ¿no? Dicho lo anterior, entonces Santiago, a través de toda su epístola, de su carta, entonces amonesta, también exhorta, anima, ¿no? Y es enfático. Escuche, hermano, como hoy voy a ser enfático porque así está escrito. El énfasis está en lo siguiente. Si tú dices creyente, vas a ser probado. Si tú dices dama creyente, vas a ser probado. Si tú dices matrimonio creyente, va a ser sometido a prueba tu matrimonio. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, vamos a ser probados. ¿Cómo? Ya lo hemos visto desde el capítulo 1, versículo 1, cuando empieza siervo. Vamos a ser probados como siervos o siervas. Vamos a ser probados con las mismas pruebas. ¿En qué? En nuestra fe. Vamos a ser probados con respecto a la tentación, con respecto a la relación que tengo con la palabra de Dios. O sea, cuando yo abro la palabra, verdaderamente adquiero ese compromiso de estudiar, de cuidar, de amar los principios y las verdades para darlas a conocer a otros. Eso es relacionarme con la palabra de Dios. No es que te llenes de conocimiento, sino que tengas una relación con la palabra para que la des a otros. ¿Sí? Vamos a ser probados en nuestra santidad. Esto es tu manera de pensar, de oír, de oler, de mirar, de palpar. Lo hemos visto a través de Santiago, ¿no? Vamos a ser probados con respecto bueno, ya se lo dije, a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? No debemos de hacer acepción de personas. Cómo nos relacionamos en la iglesia, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, dice, sin murmuraciones, no siendo lenguaraces. Vamos a ser probados en nuestra sabiduría, que no sea una sabiduría animal, terrenal y diabólica, sino una sabiduría que viene del Señor, y el que no la tenga, que la pida, y el Señor, que es bueno, fiel, santo y justo, generoso, la da a sus hijos, dice la palabra. No, vamos a ser probados frente al mundo, ¿no? ¿Cuánto tienes, cuánto de alguno de tus pies está en el mundo? ¿No? Vamos a ser probados en nuestros sentimientos. Esto quiere decir cómo nos acercamos a Dios. Vamos a ser probados en hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ser probados, que lo vimos el día viernes, ¿no? Con respecto al dinero, a cómo vemos la riqueza, los bienes materiales. Y hoy no es la diferencia. Vamos a ser probados, ¿no? Y vamos a ver en qué. Escúcheme, amado hermano, si hay algo que a la raza humana, ¿no? Y me voy a referir a la humanidad para también hacer un señalamiento o una pequeña deferencia hacia el pueblo creyente, es si hay algo que le cueste a la humanidad, ¿no? O sea, es general, es el esperar, ¿no? Nadie quiere esperar, todo el mundo quiere que se le atienda ya. Ve tú a cualquier parte, ¿no? La gente se llena de impaciencia, la gente en medio de esa impaciencia empieza a decir cosas indebidas, ¿no? Los insultos nos hacen esperar, las irritaciones, las maledicencias, lo que cuesta entonces al ser humano es esperar, porque lo quiere todo ya, y estamos en medio de una época ciertamente donde todo pareciera ya. Una época, como yo he dicho, de microondas, todo lo queremos ya, ¿no? O sea, démosle 30 segundos y usted le da 30 segundos y el cocodrilo con el que vive, cree usted que le da 30 segundos de oración y ya sale con cara de crispeta, y no funciona así. O tal vez usted tiene una esposa que más bien tiene una lengua de pandereta y usted cree que con orar 30 segundos ya le da 30 o 60 segundos, ya sale, ¿no? Tal vez hablando con himnos y con salmos. Esta es una generación de ese corte, ¿no? Los jóvenes quieren todo ya, el conocimiento ya, queremos todo en lo material ya, sin que tampoco cueste mucho, sino todo que sea ya, rápido, todo, ¿no? Tú vas a un restaurante, quiere que te sirvan ya, y si tú llegas primero y le sirven a otro, ni se diga la que armas, ¿no?
sea, todo que gire en torno a nosotros, en que seamos atendidos primero, en que seamos servidos primero, ¿no? Y la verdad, hay algo que es inevitable en la vida del creyente, y es la espera. La espera, hermano. Ahí también somos probados. Este es un tiempo, considero yo, inevitable, porque le coloqué el título hoy, lo inevitable en la vida del creyente. Inevitable viene del término ineludible, inexcusable, inexorable, irremediable, insoslayable. Forzosamente tiene que ocurrir. ¿Qué? ¿Qué tiene que ocurrir? Que tenemos que esperar. Y en medio de esa espera, ¿no? Y ¿esperar qué? ¿Esperar qué? ¿No? ¿Y con qué? Esperar en medio de esa espera, ¿no? ¿Cuál es la espera nuestra? Su segunda venida. Nosotros los creyentes realmente, nuestra esperanza está fundamentada en su segunda venida. Nuestra esperanza no es casa, carro y beca, no, son añadiduras que el Señor da y cuando da lo suficiente. Nuestra esperanza no es salir de deudas, no, si tú eres un buen administrador, dador y generoso, ten la certeza, hermano, que Dios es bueno, fiel y justo y te da la sabiduría para que tú verdaderamente desarrolles, ¿no?, tus finanzas como debe ser, ¿no? Entonces, nuestra espera es su segunda venida. Nuestra espera es realmente, o Él viene por su iglesia, como en nuestro caso, si Él viniera, el arrebatamiento, como está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, o en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, cuando Él viene y viene por su iglesia, y dice la palabra, y los muertos en Cristo también resucitarán primero. Y viene por su iglesia para que pasemos al tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo, segunda venida y segunda venida, para gobernar con Él juntamente por 1000 años, pasados los 1000 años, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nuestra esperanza es su segunda venida. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero mientras llega ese tiempo hay que esperar. ¿Y esperar qué? Eso, su segunda venida. La esperaban Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos hablaban de que su segunda venida estaba cerca. Y realmente es que esa es nuestra gran esperanza, ¿no? Esa es nuestra gran esperanza. Y mientras esperamos, nos toca esperar con paciencia, ¿no? Con paciencia. Y mientras esa espera es con paciencia, hay algo que es ineludible, inevitable, inexcusable, irremediable, inexorable, insoslayable, forzosamente debe de ocurrir. Vamos a ser probados. Las pruebas son parte inevitable de nuestra vida. Las pruebas son parte inevitable, ¿no? Y refleja la realidad también que vivimos de un mundo caído, de un mundo maldecido, ¿no? Es un mundo a nivel universal realmente caído, ¿no? Y Job, de alguna manera, también declara, citando también a Job, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo también advirtió a los de Galacia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también Pablo, de alguna manera, con mucha certeza, habló del sufrimiento en este mundo, ¿no? Y le dijo a Timoteo que participara de las, ¿cómo se dice?, de las aflicciones del evangelio, ¿no? Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3. Amados, aconsejó Pedro y lo vimos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, eso no es extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo vimos en Primera de Pedro en el capítulo 4. ¿No? Y el apóstol Pedro está diciendo en la revelación de su gloria, o sea, en aquel tiempo, arrebatamiento, tribunal de Cristo, segunda venida, en aquel tiempo cuando Él se revele en toda su gloria, nos vamos a gozar con alegría, ¿no? Entonces, esperar, ¿no? Es una espera que tiene que producir fruto.
¿no? Y ese fruto ciertamente va madurando en la medida en que somos probados. Ahí es indudable. Si a mí me han perseguido, les dijo el Señor a sus discípulos, también a vosotros os perseguirán. O sea, seremos probados a causa de nuestra vida en Cristo, ¿no? Nosotros afrontaremos pruebas y persecuciones, correremos el riesgo de perder seguramente por ahí la paciencia con sus, debido a las circunstancias o a algunas personas, ¿no? Que nos puedan hacer de alguna manera perder la paciencia, porque en esto, a la verdad, hermano, la paciencia pareciera que uno no la pierde o la intenta perder o pareciera que estuviese ausente con situaciones aleatorias, sino muchas veces somos probados, ¿no? Y todo el tiempo, creo yo, con las personas, hermanos en Cristo, al interior de la iglesia, se tienen una fe algunos, de verdad, para servir de instrumento de prueba. Pero bueno, el tema es no perder la paciencia. Aunque por momentos la paciencia quisiera como alejarse, ¿no? Paciencia se deriva del término griego macrotumeo, ¿no? Es una palabra compuesta de macros, que significa largo, y tumos, que significa ira. En el castellano es longanimidad, ¿no? Entonces es como decir lo largo de algo que tiene que, de alguna palabra, de alguna manera, o como ocurrirnos, ¿no? ¿No? Eso está macrotumeo, largos, ira, como algo que nos tiene que ocurrir en cierto término de tiempo. Ira, bueno, no será la ira de Dios, sino con respecto a situaciones que a veces se tornan como ciertamente complejas. Pero en Santiago la palabra es hupomone, ¿no? Que se refiere a soportar con paciencia circunstancias penosas, ¿no? ¿Sí me hago entender? A soportar con paciencia a las personas difíciles, ¿no? La paciencia con las personas será tan importante como la paciencia con las circunstancias difíciles. Así que, mi amado hermano, la paciencia bajo la persecución, de acuerdo a lo que está diciendo el escritor Santiago, es una prueba de la genuina fe salvadora. Y por eso es que él llama la atención, también anima a cada uno de los verdaderos creyentes a algo inevitable, ¿no? Y es a permanecer, ¿no? Firmes mientras somos probados y con firmeza, pero pacientemente, no importa cuán severos o implacables sean de alguna manera los sufrimientos. Yo sé que les estoy hablando. Así que, mi amado hermano, a ser muy cuidadosos, a no perder la paciencia, a fortalecerla, ¿no? Y se fortalece no todos los días diciendo, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. No, tú fortaleces tu paciencia porque de todo el torrente de gracia brotan herramientas espirituales muy poderosas, generosas, amorosas de parte del Señor. Y de ese torrente de gracia brotan la oración, el estudio de la palabra y la congregación. Ahí, hermano, tú eres formado en paciencia, en medio de las pruebas. ¿Sí? Esto no es yo tengo paciencia, yo tengo paciencia. No, no, así no funciona, hermano. Por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mira cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así que, mi amado hermano, cuando habla de venida, habla de un término que significa parusia, es un término escatológico, neotestamentario, ¿no? Muy importante siempre para tener en cuenta, y es para referirse a la segunda venida de nuestro amado Rey de Gloria, Yahshua, ¿no? Se refiere más que a una simple venida. Sí, la venida del Señor, sí, la venida del Señor. No, no es una simple venida, hermano. No, no es una simple venida, es su presencia. O sea, le verás, le veré, ¿no? Será su llegada, le veremos. Y esa es la gran esperanza de nosotros como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Eso es su iglesia. Cuando Él venga y se revele a nosotros personalmente, ¿no? Para bendecirnos. ¿Y sabe cómo nos va a bendecir? Con su sola presencia, hermanos. Esa gloriosa verdad, es una gloriosa verdad que tú logras
logras identificar, ¿no?, su venida, su llegada, ¿no?, parusia, tú logras identificar este término con sus pronombres desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no?, haciendo referencias cruzadas y estudiando escatológicamente. Tú logras identificar alrededor de 520 términos que hacen referencia, ¿no?, a su segunda venida. En toda la palabra está, hermanos. Entonces en eso creemos, en su segunda venida. Así que cada uno de nosotros debemos de vivir con la certeza de que, el Señor vendrá, de que el fin de todas las cosas está cerca. Pedro escribió, sed pues sobrios y velar en oración, ¿no? El fin está cerca. Ellos lo vieron desde ese tiempo como que el fin estaba cerca. Y el fin estaba cerca, y si el fin estaba cerca, su revelación, la presencia del Señor iba a ser evidente. Por eso pudieron soportar tanto. Porque alguien se preguntará, uy, pastor, pero esa gente, esa época sí aguantó, ¿no? ¿Cómo soportó? No, no fue eso. Realmente lo que estaba haciendo la gente, el pueblo, la iglesia de la época, no era aguantando, era esperando. Y ese tipo de espera, que era en su Señor, pues hermano, les hacía soportar todo tipo de pruebas. No les importaba. Mira, eso es como, nosotros vivimos en un pueblo, algo distante de la capital, y en este pueblo pues hace carrera de que el gobernante de acá pues reparte mercados, ¿no? Y se está llenando el pueblo ciertamente de mucho vago, de mucho inepto, y no porque no tengan cómo, sino porque no quieren hacer nada, ¿no? Como el principio de la sanguijuela, ¿no? Dame, dame, dame. Y aquí hay formas de empleo, surgen carteleras con empleo, pero dicen, no, empleos, pero no, como los acostumbró y está acostumbrando a la gente aquí que todo es como gratis y que se les dé, pues poco se hace, ¿no? Esto va a que la gente soporta largas filas, hermano. Yo me gustaría tomar algunas fotos. Largas filas por un mercado, pero esperan. No les importa si llueve, si hace sol, no, saben que les va a dar un mercado, que no les vale nada, y son que tremendos mercados, y no les vale nada, entonces esperan, no les importa, esperan. Pero escucha, si son impacientes para el trabajo, ahí sí ya no esperan, porque les parece duro, que les parece que es complicado, que ahí no esperan, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles, amados hermanos, es que cuando conocemos ciertamente el por qué esperamos, no nos movemos. ¿Y cuál es el por qué? ¿Por qué esperamos? Porque para nosotros hay una recompensa. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Sí, hermano, cuando Él venga por su iglesia, seguramente, no estemos y seamos arrebatados, puede ser. Morimos primero, tal vez, pero nuestra recompensa está en el tribunal de Cristo, ¿no? Coronas y galardones, como está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y yo te daré la corona de la vida, o Apocalipsis 3:11, que dice que ninguno tome tu corona, ¿no? Para pasar, ¿no? Segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11 al 21, para gobernar juntamente con él 1000 años, Apocalipsis 20 del 1 al 6, y después cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, ¿no? Esto es Apocalipsis 21, 22. Por eso es que esperamos. Y tenemos que hacerlo con paciencia, porque es una espera en medio de la prueba, ¿no? En medio de la prueba. Así que si nos concentramos en su segunda venida, esto nos va a mantener firmes como creyentes a vivir en santidad, a vivir inconmovibles y sin negociar absolutamente nada. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? Su segunda venida, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro, dice Juan, ¿no? Así que mi amado hermano, como dice, está escrito, dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia y tardía. El labrador puede parecer para muchos ignorante o analfabeta, sí puede ser,
pero tonto de capirote no es. Él sabe que él pone sus semillas, espera que llegue el precioso fruto de la tierra, esto es su cosecha, y esto realmente está por fuera de su control, ¿no? Está por fuera de su control. ¿Por qué? Porque el campesino sabe que Dios providencialmente va a hacer que todos los elementos que se necesita para que el cultivo crezca y dé fruto están en él. Él sabe que Dios es soberano y están en él. Así que esos cultivos son preciosos o valiosos para él porque depende de ellos para su existencia. Lo único que puede hacer el labrador o el que cultiva es que tener paciencia. Tener paciencia mientras espera su anhelante cosecha. Y esto para el Señor Jesús igual. Él es el labrador, ¿no? Y Él espera una gran cosecha de almas. Una gran cosecha de almas, porque su semilla ya ha estado puesta y ha sido regada, ¿no? Y Él espera como un buen labrador, ¿no? Como un buen labrador, porque este libro es ese elemento que se necesita para que cada uno de nosotros crezcamos y demos fruto y a su vez Él pueda cosechar, ¿no? Igual que nosotros, igual, ¿no? Las lluvias tardías, o como dice acá, tempranas o tardías, son lluvias que son a tiempo, ¿no? Son lluvias que son a tiempo. Ahora, Santiago exhorta también a los lectores y a nosotros a que afirmemos nuestros corazones, ¿no? Afirmar viene el término esterizó, que significa asegure su corazón, establezca su corazón, confirme su corazón, ¿no? Apoye bien su corazón. ¿Por qué? Porque las personas, Santiago lo describe, de doble ánimo, las inconstantes, muy seguramente sean aquellas que se llenan de duda, que son como la onda del mar, que es arrastrada por el viento, ¿no? Así como lo advirtió, lo vimos en el capítulo 1, si bien estoy, ¿no? Dice que el que duda es semejante, ¿no? Entonces no piense, pues, que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, mi amado hermano, mientras llega ese tiempo, ¿no? Mientras se acerca, porque dice la venida del Señor se acerca, exquiso significa que se aproxima la venida de Cristo, ¿no? Es el próximo evento escatológico, esto es profético del calendario de Dios. Y puede ocurrir en cualquier momento, ya sea que venga por su iglesia, puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. En nuestra aula virtual de la eternidad del creyente estamos compartiendo sobre este tema, ¿no? Entonces, mi amado hermano, que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice la palabra, ¿no? En Juan 14, del 1 al 6. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor Jesús. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, bueno, no falta el Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren ustedes el artículo definido en el versículo 6 del capítulo 14 de Juan. Yo soy, él, no dijo uno de los caminos. Artículo definido, o sea, no hay cabida para otro camino. Mire el artículo definido. No hay cabida para otra ideología, filosofía, otro tipo de corriente en cuanto a creencia, no hay. Dice la verdad. Y dice la vida, no hay otra vida, sino en Cristo Jesús, para los que creen una eternidad juntamente con Él. Entonces lo que nos ocurre aquí, hermanos, pues a ver, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Claro, vaya y vívalo, ¿no? Y hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo para saber de alguna manera
Y aparte de eso, cuando se vive, se estrecha la relación con el Señor, se hace uno más dependiente de Él, ¿no? Cada vez que tienes que llorar, que tienes que hincarte, que tienes que clamar, suplicar, rogar, Señor, eso es como decirle, Señor, dependo de ti, me humillo. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, me humillo, Señor, y aquí estoy. Eso es dependencia, hermano. No seas independiente. O sea, no trates de evadir la prueba, no te escurras, no como dirían por ahí, no te arrugues, ¿me entiendes? O sea, afróntalas, porque el Señor es bueno, fiel, santo y justo, y nos ha dado la fuerza. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, se me fue el tiempo. Dice la bendita palabra del Señor, porque está leve. Pablo sí es Pablo. Pablo es Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea. Pero pastor, es que, ¿y si yo vivo 80 años? Bueno, no lo sabes. Pero digamos de manera hipotética que vas a vivir 80 años. ¿Qué son 80 años? ¿No? Ahora, 80 años, ¿qué son 80 años comparados con una eternidad? Ya sea con Cristo o sin Cristo. Uy, hermano, que sea con Cristo. ¿Sí? ¿Qué son 80 años comparados con una eternidad? Con Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Dice, porque esta leve momentánea. No sé, espérate a ver si puedo hacerte una. Por aquí tengo. Mira, vamos a hacer, a ver, que me sirva esto, ¿sí? Mira, digamos que todo esto, aquí logras identificar hasta dónde, si yo te dijera, mire, esta línea no tiene fin. Esta línea no tiene fin, ¿sí? Entonces ahí tú ya te estás imaginando, ¿y hasta dónde irá eso? Muy bien. Pues esto es la eternidad, no tiene fin. Imagínate, no tiene fin. Y dice, esta leve tribulación, momentánea, o sea, se está refiriendo a este pedacito de vida. Mira. ¿Sí? O sea, ¿qué es esto? Estos 80 años que tú ves acá, ¿qué es esto? Comparado con esto. ¿No tiene? ¿Qué es esto? Mira. Comparado con esto. Por eso el apóstol Pablo hablaba de esa manera. Sabía que de alguna manera Apocalipsis 20, del 1 al 6, ¿no? Reino milenial, pero también tenía muy claro Apocalipsis 21, 22, ¿no? Es nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, ¿no? Dice, porque esta leve tribulación momentánea en nosotros, ¿qué produce? Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, ¿no? Las que se ven, sino las que no se ven. Ahora, el hecho de que tú no las veas no quiere decir que no existan. ¿Claros? Entonces, que no se turbe su corazón. Tarazó para el término turbar. No se turbe su corazón, ¿no? O sea, a causa de las preocupaciones, a causa de todo esto, que no se turbe el corazón de nadie, hermano. Porque Él ha hecho unas moradas ya. Él ya tiene todo preparado, ya tiene todo listo, hermano. Por eso, hermano, no os quejéis unos contra otros, dice el escritor. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. O sea, que el juez está delante de la puerta, ¿no? Muchos pueden ser tentados en medio de las pruebas a quejarse. A quejarse. ¿No? Hermanos, no estamos llamados a vivir para quejarnos, ¿no? Y estar dándole quejas al uno, al otro, siendo lenguaraces. ¿Y qué le interesa al otro, hermano? Por el amor de Dios. Vivir con las circunstancias difíciles sí puede hacer que por momentos se entre frustración o se pierda la paciencia y se empiecen a quejar los unos con los otros, esto es, como a murmurar los unos con los otros, como el término quejar viene de estenazó, que significa como a gemir dentro de uno, ¿no? Como a suspirar dentro de uno para quejarse, ¿no? Esto proviene de un espíritu amargado y resentido que a la verdad se evidencia en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo sabes que eres amargado y resentido? En la manera como te relacionas hoy con los demás, ¿no? Primero les decían, mi amado hermano, ahora ni lo saludas, por el amor de Dios.
No tiene sentido, ¿no? Y Santiago hace un llamado, ¿no? Muy puntual, ¿no? Mi amado hermano, muy puntual, para que se evite esa queja amarga, para que no, dice Santiago, para que no seáis condenados. Los que no conocen al Señor, hermano, enfrentarán en el juicio final una sentencia pura de condenación y de castigo eterno. Y esto a causa, hermano, de haber renegado, de haberse apartado, de haberse rebelado a su Señor. Pero ¿y qué decir de nosotros, hermano? No hay cabida para nosotros, porque dice la palabra que Él está a la puerta, hermano. Él está a la puerta. Él está a la puerta. O sea, cuando dice que el juez está delante de la puerta, ¿no? Nuestro divino Rey está como ya listo para entrar. Cuando habla así Santiago, ¿no? Diciendo, mire, ya está listo para entrar. No se queje, ¿no? No se queje, ¿sí? Entonces, Él va a hacer una espectacular entrada, parusia, su segunda venida. Va a ser una espectacular entrada. Es el próximo suceso, vuelvo y te repito, de su agenda personal, ¿no? Estoy hablando escatológicamente hablando. Entonces, hermano, en medio de esta espera, pues seremos probados. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Nuestras obras como creyentes también va a llegar el momento en que sean probadas, ¿no? Y esas obras o ese fruto precioso ha de producirse o ha de darse en medio de una espera con paciencia cuando se es probado. En medio de una espera con paciencia cuando se está siendo probado. En medio de una espera con paciencia cuando se está siendo probado. Porque seremos probados. Por eso tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hay uno de los profetas que siempre menciono y es Sofonías, y a veces me dirijo a algunos de manera jocosa, ¿no? Y les digo Sofonías. Pero si viésemos y estudiásemos realmente esos capítulos de la carta de Sofonías, de la vida del profeta Sofonías, hermano, te das cuenta que era un hombre de Dios que hablaba sin tapujos, directo, como todos los profetas, no como estos acanallados, ¿no? Estos pseudoprofetas, pseudoapóstoles. No, ellos por la verdad, ellos porque tenían clara en dónde estaba puesta su mirada y su esperanza, pues lo soportaron todo. Por eso dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Fueron hermanos sacudidos con las más horrendas de las pruebas, ¿no? Y eran voceros de Dios, no estos de ahora, ¿no? Estos que dicen de profetas y apóstoles, estos malentrañosos, biliosos, abyectos, balurdos, vanidosos, que hablan, destacan ellos y el reino es aquí y ahora, y bueno, por juro de cosas absurdas. Así que, hermano, no se te haga extraño que aquellos que son pseudo profetas sean aceptados y tú no. Y tú seguramente no seas aceptado porque tú a la verdad conoces en dónde va a estar tu destino final, o sea, tu eternidad. Y por ello soportas, y por ello tienes paciencia, y por ello consideras que las pruebas son una bendición, que lo que están haciendo es acumulando gozo para aquel día. Mientras que estos falsos pseudos enseñan que las pruebas, las aflicciones, que eso es del diablo, que eso, bueno, hay algunas consecuencias, ¿no? Hay otras con las que el diablo nos quiere también, pero el tema aquí es que lo que es bendición es salir avante de la prueba, y esto porque hemos sido provistos por recursos espirituales que provienen de su torrente de gracia, oración, estudio de la palabra y congregación. Y ahí vamos a ver el fruto, hermanos, vamos a ver el fruto. La persecución
sufrida por cada uno de estos profetas, ¿no? Siempre fue marcada por un pueblo que era rebelde, duro de servir, ¿no? Era un pueblo que era muy fácil ser desleal, ser infiel, ¿no? Y el profeta llamaba, ¿no? El profeta llamaba y decía, no, un momento, ¿en quién habéis creído? Y hacía todo un recuento de lo que Dios había hecho por ellos. Sin embargo, el pueblo se mantenía duro de servir. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, para ir terminando. El verbo aquí tenemos, habla a todos los creyentes en general. No está hablando solamente iglesia bíblica, familias en Cristo, sino a todos, ¿no? A todos en general, ¿no? Entonces está diciendo, tenemos por macarios, doblemente felices, doblemente alegres, doblemente dichosos, a los que sufren, ¿no? Entonces, mi amado hermano, no es un despropósito de parte de Dios el que tengamos que pasar por diferentes pruebas. No es un despropósito. No, al contrario, hermano, Pablo fue bendecido con humildad. ¿Por qué? Porque aprendió a depender de su Señor en medio de las pruebas. Halló gracia, halló fortaleza espiritual y todo porque de alguna manera, digámoslo así, fue injustamente, digámoslo así, permítame el término, como injustamente zarandeado por Satanás, ¿no? Y resultó que al final el Señor le proveyó fortaleza, le proveyó de alguna manera gracia. Y bueno, 13 cartas, hermano, 13 cartas, ¿no? Mire, hermano, yo he aprendido algo, que la bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas o que hacen algunas cosas porque les toca, no. Yo he aprendido juiciosamente en estos ya un cuarto de siglo y algo, he aprendido, hermano, que la bendición de Dios es para cada una de las personas que aprenden a vivir en medio de la prueba con paciencia. Y aunque son probados, se mantienen firmes, incólumes, inamovibles, radicales. Para ellos son las mayores de las bendiciones. Y no solamente acá, ¿no? Porque bueno, aquí somos bendecidos, sino que en aquel tiempo de vida venidera, todos los que han sabido soportar grandes sufrimientos en este mundo, no les quepa la menor duda. Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de vida. Así que, mi amado hermano, no solamente hay esperanza en medio de la prueba cuando se espera con paciencia para acá, sino también en la gloria futura. Y esto nos debe de animar, de motivar, mientras soportamos con paciencia. Alguien dijo, pero pastor, no es fácil. No, yo no estoy hablando, aquí no he dicho. Más, si tú has visto en Santiago no dice, y fácil serán. No, no dice. Ninguna te la pone fácil. De Génesis hasta Apocalipsis no conozco la palabra fácil en cuanto a una meta, a objetivo, a propósito, a misión, a visión. La palabra fácil no existe, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job, escucharon, sabían de Job, habían oído de la paciencia de Job. Y es cierto, Job había expresado su aflicción, lamentó el consejo en su momento de los que presuntamente eran sus amigos, ¿no? Presuntamente eran sus amigos. Y resulta que él lamentó la forma como sus amigos intentaron consolarlo. También clamó confundido a Dios en su momento. Claro, la prueba a veces te puede traer algo de confusión, pero esa no es una excusa, porque ya habéis oído. Pues si no, pastor, estoy confundido, no, allá habéis oído de Job, que él tuvo confusión, o sea que para evitar la confusión, afírmate, oración, estudia la palabra y congregación, ¿no? Porque ya habéis oído, o sea, ustedes ya habían sido instruidos. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 tú lo identificas. Lo que hace notar que Job, de alguna manera, su fe estaba siendo muy probada, pero pacientemente aceptaba sus pruebas. Aceptaba sus pruebas.
Ahora, yo creo que había por lo menos, no sé, vamos a contarlas a ver si logramos. Claro que pues desarrollar Job 42 capítulos en 2 minutos, pues posible, ¿no? Pero creo que al menos dos o tres importantes, como diría yo, propósitos habían de parte del Señor, ¿no? Y estos son propósitos de verdad santos y divinos para que Job tuviera tanta aflicción. Creo que el primero de ellos era probar su fe, ¿no? Dice que Job era un hombre recto, era un hombre incólume, transparente, amante de su Señor, ¿no? Entonces creo que el primero era probar su fe, ¿no? Y que de alguna manera fuera ejemplo, y efectivamente quedó tan de ejemplo que 42 capítulos quedaron en la Biblia. Tan ejemplo quedó Job, tan ejemplo. Y el segundo, creo, de los propósitos era fortalecer la fe de Job, ¿no? Y capacitarlo, y creo que ocurre con nosotros en medio de estas pruebas, es como capacitarnos para ver más claramente cuál es ese precioso propósito. Creo que las pruebas nos capacitan, nos instruyen, nos maduran, nos edifican, nos dan carácter. Sí, es muy fácil identificar el sin carácter amargado, resentido, bilioso, murmurador, criticón, fisgón, ¿no? Y creo que el Señor lo está capacitando para que Job tuviera una imagen más clara de quién es su Dios. Y teniendo Job claro quién era su Dios, pues albergaba en su corazón que después de que pasara todo esto seguramente iba a ser muy, muy bendecido, muy bendecido. Y saben, creo que todo esto se cumplió en Job. Todo se cumplió en Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble. Perdón. Aumentó al doble, dice la palabra. Al doble. Todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Comieron con él pan en su casa. Y todos los que antes le habían conocido, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído, el Señor Yahweh había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como los hijos, las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabes qué significa lleno de días? Murió vigoroso. O sea, Job no murió así como una ciruela pasa, no, murió vigoroso, tenía aún. Así que, hermano, yo creo que este ejemplo debe alentarnos y debe de alentar a muchos. Yo no sé cuáles son tus pruebas, la verdad las desconozco, hermano. Yo no soy Dios, pero tú sí sabes quién es tu Dios. Y si hoy estás pasando por una prueba, hermano, será muy bueno aprender a esperar con paciencia, sabiendo que el Señor tiene un propósito y será siempre fortalecernos, perfeccionarnos. Y finalmente, hermanos, si tengo una convicción, bendecirnos ricamente, como dijo el apóstol Pablo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Termino. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Termino como empecé.
El Señor es extravagantemente misericordioso y compasivo. Así que, hermano, cualquier prueba, cualquier sufrimiento o persecución a causa de la palabra que afrontemos como cristianos, la vamos a poder soportar con paciencia, que es un fruto del Espíritu. Y también la vamos a poder soportar, hermano, porque para nosotros hay una gran esperanza y es su venida. Así que, mis amados hermanos, que podamos decir en aquel día triunfalmente, al igual que el salmista, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana, escuche, vendrá la alegría. Salmo 35. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este bendito y santo tiempo, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada familia, cada matrimonio, Señor. No conozco sus luchas ni sus pruebas, pero tú sí las conoces, Señor. Fortalece a cada uno, Señor, en su área espiritual, emocional, financiera, su parte moral, Señor. Por favor, hay lucha, Señor, en la iglesia. En Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, cada hermano, miembro vivo y activo, lucha. Hay luchas personales, sus luchas internas personales. Concédeles la victoria, Señor. Padre, y en el nombre de Yahshua, que aprendamos a esperar con paciencia, Señor, porque sí hay una esperanza y es tu segunda venida. Que esto nos mantenga firmes, incólumes, radicales. Que esto verdaderamente, Señor, revele lo genuinos, lo auténticos, lo originales que somos, Señor. El esperar con paciencia en medio de la prueba. Gracias, bendito Rey Santo. Gracias, precioso Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya sido de gran bendición. Dios es bueno. Así que a cada uno de ustedes la invitación, estaremos dando las instrucciones para que, amén, así que estaremos dando las instrucciones para que nos podamos encontrar, amén. Ya parece ser, tenemos todo autorizado, así que gracias por sus oraciones, gracias a cada uno de ustedes, gracias a los que diezman, a los que ofrendan, a los que de otras ciudades, de otros lugares, hacen un esfuerzo también por hacer llegar sus diezmos, sus ofrendas, sus donativos. De verdad, gracias. Es nuestra gratitud, incluso algunos que lo hacen más allá de sus fuerzas, hermanos. De verdad, gracias, de verdad. A todos los que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos, estamos tan agradecidos porque, por una razón, hermanos, porque ustedes, sus corazones han respondido, pero a la palabra. Y qué bueno, hermano, qué bueno, eso nos hace muy felices, porque entonces es la palabra la que va haciendo que en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes haya generosidad. Mis amados hermanos, así que les estaremos dando las instrucciones de cómo congregarnos y esperemos vernos, ¿no? Bendiciones a todos y gracias por sus oraciones.